Muy buenas tardes, chicos. Vamos a seguir con la clase de trigonometría. El tema de hoy es triángulos rectángulos notables. A ver, vamos a ver. Hay muchos triángulos notables, ¿ya? Pero el día de hoy vamos a ver de tres casos, nada más. ¿Listo? Un triángulo notable es el triángulo cuya proporción de lados y los ángulos interiores son conocidos. Son conocidos. Simplemente usted le da un lado y usted automáticamente ya va a saber los otros lados. Ok. Vamos a empezar. El primer notable es el triángulo notable de 30 y de 60. A ver, veamos la gráfica. Ahí tenemos un triángulo rectángulo. Ya saben, porque tiene un ángulo recto. Un ángulo mide 60, si es que uno mide 60, el otro ¿cuánto tiene que medir? De hecho 30, para que sumados sean 90, con el recto que es 90 suman los 180, ¿ok? Listo, ¿qué pasa con los lados ahí? Vemos que la hipotenusa, el lado más grande vale un valor de 2A. 2A es cualquier valor, chicos. Si es que mi hipotenusa vale 2A, ¿cuánto vale el que se opone a 30 grados? Miren el lado que está opuesto a 30. ¿Cuánto vale A? ¿Qué quiere decir eso? Que el que se opone a 30, escuchen, grábense así, vale la mitad de la hipotenusa. Siempre es así. Repito, el lado que se opone al ángulo de 30 grados, el que está al frente del 30 grados, vale la mitad de la hipotenusa. Y el que se opone a 60 vale esa mitad, esa misma mitad, porque dice A, esa misma mitad, pero por la raíz de 3. ¿Ok? Veamos ahí un ejemplo. Tengo este triángulo rectángulo, tengo mi ángulo de 30, tengo mi hipotenusa 16 y este cateto X. Me piden hallar X, ¿ya? Entonces, si es que vale 30 un ángulo, ¿el otro cuánto vale? 60, pues, ¿no? Entonces, estoy en un triángulo notable. Como mi hipotenusa vale 16, y usted sabe que el que se opone a 60, porque X es el que se opone a 60. Fíjese en el otro triángulo. El que se opone a 60, ¿cuánto vale? A es la mitad de la hipotenusa, pero por la raíz de 3. La mitad de la hipotenusa. En el ejemplo, la hipotenusa es 16. Entonces, X va a valer la mitad por la raíz de 3. Es decir, 8 por la raíz de 3. ¿Entendido? Muy bien, vamos por el otro triángulo notable, el de 45 y 45. Ahí tenemos su gráfica, 45 y 45, porque no suman 90 con el recto para que sean los 180. Si me dice 45 y 45, quiere decir que tiene dos ángulos iguales. Al tener dos ángulos iguales, va a tener dos lados iguales. Y esos son los catetos, miren, por eso que se le pone A y A, iguales. La propiedad me dice de que si es que mi cateto vale A, que es cualquier valor, la hipotenusa vale SA, pero por la raíz de 2. Ok, veamos el ejemplo. Ahí tenemos y me pide hallar X. Entonces, yo analizo. Este es un triángulo rectángulo de 45 y 45. Los catetos deben ser iguales. Si uno es 6, el otro es 6. Y la hipotenusa, que es el X que me piden, ¿cuánto sería? Mirando al costado la regla, vale ese mismo valor por la raíz de 2. Entonces, X vale ese mismo valor del cateto, 6, por la raíz de 2. Nada más eso es este triángulo notable. El último caso, estamos en el de 37 y 53. ¿Qué me dice? Veamos la figura. Me dice, si es que yo tengo un triángulo de 37 y 53, siempre la hipotenusa vale 5A. Algunos libros le ponen 5K, no hay problema. Le puede poner cualquier constante. La hipotenusa siempre vale 5A. Escuche, el que se opone a 37, que es el ángulo menor, el que se opone a 37 vale 3A. Y el que se opone a 53, ¿cuánto vale? 4A. Mire, la hipotenusa 5A, el que se opone a 37, 3A. Y el que se opone a 53, 4A. Veamos el ejemplo. Tengo esta figura y me pide hallar X. Entonces, si es que un ángulo vale 37, el otro vale 53. La hipotenusa de este triángulo notable, según el gráfico anterior, la hipotenusa siempre vale 5A. Aquí, ¿quién es la hipotenusa? 10. Entonces, ese 10 va a ser ¿cuánto? 5A.
ese 10 va a ser 5A. Entonces, usted ya puede saber cuánto vale A. A tiene que valer 2, ¿cierto? Para que 5 por 2 te salga 10. Entonces, ya saqué que mi A vale 2. O simplemente el 5 pasa a dividir y te sale que A vale 2. Ahora, ya tienes el valor de la constante A. Ahora te vas al X. ¿X quién es? X es el lado que se está oponiendo aquí en A, 37. ¿Cuánto vale el que se opone a 37? 3A. Miren el otro gráfico, vale 3A, es decir, el que se opone a 37, que es X, vale 3A. Pero yo sé cuánto vale A, ¿no? A vale 2, sería 3 por 2, que es 6. Eso es todo, chicos. Muy bien, tienen una tareita ahí. Ustedes pueden hacerlo, nos vemos.